Sí, ahí eh, está viendo ahí. Ya. Ah, la vemos perfecto. Bueno, muy bien. Este, básicamente quiero seguir con la línea del tema de la identidad, porque considero que es muy importante seguir poniendo este fundamento, ¿no? Hace 8 días estuvimos hablando de cuando nuestra identidad la colocamos en el hacer y no en el ser, ¿verdad? Caemos en una vida de ansiedad, caemos en una vida de agotamiento, de activismo, y pues ahí hay muchos peligros, ¿no? Muchos peligros porque es una base inestable realmente de la cual no podemos construir nuestra vida, ¿verdad? Y el pastor ayer en el servicio dominical también estuvo hablando acerca de la verdadera identidad. Todo esto va conectado, así que hoy quiero continuar este tema, eh, viendo algo de lo cual de pronto, no en general, aunque sí toca el tema a toda la humanidad, pero veo que este tema que voy a tratar hoy concierne mucho a cómo ha afectado también dentro de la iglesia, el pensamiento de la iglesia con este tema de identidad. A mí me impactó mucho cuando la doctora Claudia, que creo que está aquí conectada, ¿verdad? Ella nos contaba que muchas de sus consultas a personas cristianas decían que sentían una fuerte ansiedad dentro de la iglesia. Y, y creo que lo que hoy voy a tratar tiene que ver un poco con eso, con, con, eh, con algo de lo cual necesitamos entender de quiénes somos y como hijos de Dios en qué procesos estamos, ¿no? Porque una de las búsquedas del ser humano es querer ser aceptado, y en esa búsqueda de aceptación caen muchos errores, ¿no? Muchas circunstancias donde pretende el, el, como que buscar de alguna manera esa aceptación. Y el temor obviamente a ser rechazado, lo cual ese temor al rechazo nos lleva a una ansiedad. Porque, nos lleva a una ansiedad porque básicamente se vuelve un detonador. Recordemos que la ansiedad es un brote, ¿no? La ansiedad es una consecuencia, no es una causa. Y eso es importantísimo como esclarecerlo. Y es una consecuencia, es algo que brota a partir de una causa, ¿no? Lo que le llamamos causa y efecto. La ansiedad viene a ser un efecto de algo que está causando y efectivamente el brote de la ansiedad viene a partir del concepto de identidad. Y en el concepto de identidad eh, está la causa, están las raíces y eso hay que aprenderlo a identificar. Entonces hoy eh, vamos a hablar de este tema y esta pregunta es importante que nos la hagamos y aunque muchos quizás tenemos cuál sería la definición, me gustaría que piensen un momento en esta pregunta. ¿Somos buenos o somos malos? Eh, es importantísimo que nos cuestionemos esto, ¿no? Mm, bueno, miren aquí la carita de si somos buenos o somos malos. Eh, yo creo que esta es una pregunta muy compleja, ¿no? Y que tiene muchas cosas dentro de muchas definiciones en la palabra, ¿sí? Acerca de la bondad y el ser buenos o el ser malos. Hay básicamente dos definiciones. Entonces vamos a identificar el concepto y luego vamos a comenzar a abrir a través de unos ejemplos bíblicos, porque ahí es donde nos podemos ver cómo pensamos, cómo nos vemos a nosotros mismos. Y toda la temática que voy a desarrollar hoy va, va hacia tres ópticas, ¿sí? Vamos a ver
Por ejemplo, alguien que se cree bueno, ¿cómo se ve a sí mismo? ¿Cómo ve a los demás y cómo ve a Dios? Y como alguien que cree que es malo, ¿cómo se ve a sí mismo? ¿Cómo ve a los demás y cómo ve a Dios? Vamos a estar viendo esa, bajo el lente de esas tres preguntas, este concepto. Entonces, primero que todo, el uso de este término bueno y malo en la Biblia, pues vamos a encontrarlo, por ejemplo, en Mateo 5:45, y esto, perdón, no es Marcos 25, eso es Mateo también 25:32, en donde básicamente se define a alguien bueno como alguien que ha decidido seguir a Cristo y vivir según su voluntad, ¿sí? Y el malo es aquel que ha decidido ir en contra de Dios moralmente. Eso es como una de las definiciones que la Biblia nos muestra, ¿no? Al presentarnos ante el trigo y la cizaña, ¿verdad? Entonces el trigo es como aquellos que caminan en esa bondad, y las cizañas son aquellos que son malos y que definitivamente la palabra es muy severa, ¿no? Al hablar de esa cizaña donde dice que será arrancada y echada al fuego. Entonces, en un primer concepto, la Biblia nos muestra como alguien bueno es alguien que ha decidido seguir a Cristo y vivir según su voluntad. Y alguien malo es aquel que ha decidido ir en contra de Dios moralmente. Ahora bien, el apóstol Pablo y bueno, Jesús también nos van a presentar algo más profundo del concepto de bueno y malo. Eh, Justamente, ¿se acuerdan Jesús con el joven rico, no? Cuando él llegó y le dijo, maestro bueno, ¿cuál fue la respuesta de Jesús, no? ¿Por qué me llamas bueno si solo hay uno que es bueno? Y ese es mi Padre, ¿verdad? Eh, Y el concepto de malo, según, bueno, aquí en Romanos 7, 22 al 24, es la tendencia al pecado, la esclavitud del pecado. Entonces, en esencia, si vamos a ver en esta definición, en esta segunda definición, encajamos todos, ¿verdad? Es más, Jesús mismo clasificó, dice que no hay nadie bueno, solo Dios. O sea, se hizo algo general donde toda la humanidad fue en esta definición donde Jesús decía, no hay uno solo bueno, no hay nadie que quiera hacer lo bueno. Y Pablo lo describe, ¿no? En sus cartas donde él dice, pobre de mí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mi ser interior quiere deleitar, quiere agradar, ¿verdad, Dios? Deleitarse en Dios, pero veo en mí una ley superior como que en mis miembros que me lleva a hacer el mal, y el mal que no quiero hacer es lo que termino haciendo, miserable de mí. Entonces, el apóstol Pablo, vemos que él, imagínense, la revelación que tenía de la palabra de Dios y de Dios mismo, y era alguien que se consideraba malo en esencia. Eh, Así que, viendo de una manera general, que es donde quiero afirmar, la palabra nos muestra que todos tenemos una tendencia al pecado, a la esclavitud del pecado. O sea que en una esencia todos los seres humanos somos malos. Ojo acá, ¿listo? Porque eh, yo veo una problemática muchas veces en nuestra cosmovisión, y esto, ¿saben? Se da a consecuencia de mezclas del evangelio con filosofías humanas. Cuando mezclamos esas filosofías, esos pensamientos de este mundo y del ser humano con la palabra de Dios, se crean conceptos de los cuales comienzan a ser muy populares y culturales dentro del cristianismo, pero que en esencia no son correctos. Y, y yo precisamente veo que hay una lucha muy fuerte nuestra como hijos de Dios, en donde muchas veces nos creemos buenos y tan buenos que comenzamos a ver a las demás personas o quien no camina
con Dios como que son los malos y nosotros somos los buenos. Y saben, esa división también viene afirmándose con un término que es el secularismo, ¿no? El secularismo, donde hacemos una clasificación como una distinción entre lo que es santo y lo que es secular, lo que es profano, ¿no? Entonces esa división muchas veces es peligrosísima porque fragmenta al ser humano y su pensamiento. O sea, eso nos hace ser muchas veces bipolares. Saben que la bipolaridad es un trastorno mental, ¿no? Donde hay una doble personalidad. Y a veces los cristianos actuamos de esa manera. Actuamos como bipolares con doble personalidad en un contexto cristiano de una manera y en un contexto secular de otra manera, porque nos han enseñado que hay algo santo y algo profano, hay algo bueno y hay algo malo, y que hay que apartarse de lo malo, ¿no? Entonces, en esto veo como muchas veces lanzamos un juicio hacia las personas, despreciamos a las personas. Le decimos, por ejemplo, hay un texto en Apocalipsis 3:20 que usamos mucho para los no creyentes, ¿no? Que he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y creemos ese concepto que va dirigido al inconverso, al secular. Pero si vamos al contexto, vamos a ver a Dios mismo diciéndole a una iglesia que abra la puerta. O sea, los que se supone que son buenos, tienen a Dios afuera. Entonces, yo veo que aquí tenemos muchas veces como un tabú muy fuerte en este tema, donde tratamos siempre de esconder lo malo, ¿sí? Y siempre tratamos de mostrar lo bueno. Y entramos muchas veces en la hipocresía, ¿no? Eh, Cuando yo aconsejo a los jóvenes, siempre digo, la etapa del noviazgo muchas veces es la etapa más hipócrita que dos personas pueden vivir. Y, y no se hace quizás con alguna maldad, ¿no? Porque uno está en un proceso de conquista, está en un proceso de querer mostrar lo mejor de sí, ¿no? Para no ser que rechazado. Entonces, si uno está en un proceso de conquista, uno quiere mostrar lo mejor que uno tiene, las virtudes, ¿no? A mí me pasó por estar de galán y demás con la familia de mi esposa, mostrando, bueno, yo sé hacer arepas, sé hacer sándwich cubanos, sé hacer de todo, mostrando, ¿no? Y un día iba bien en la racha iba bien, iba bien. Y preciso un día llegué y les dije, bueno, les voy a hacer un puré de guineo verde, de plátano verde, con queso costeño, que eso es delicioso. Y bueno, comenzando porque aquí en Bogotá casi eso no se consigue, ese guineo, que es en la costa. Entonces compré, fue otro banano verde y eso fue terrible, o sea, eso quedó amargo. Eh, Todos así recién conociéndome, entonces disimulando que estaba rico, pero estaba terrible. Y bueno, eso fue un chasco. Y uno quiere que impresionar, ¿no? Uno quiere sorprender porque está en ese proceso de conquistar. Y yo veo que como cristianos a veces estamos mostrando siempre una faceta buena, como que queremos mostrarnos buenos y escondemos esa realidad mala que tenemos. Entonces caemos en hipocresía, caemos en máscaras, y fíjense que también eso se ha dado a raíz de que mostrar esa parte mala que tenemos es una debilidad, es como ser carnal y no espiritual, y en la iglesia estamos buscando esa espiritualidad. Entonces, al mostrarnos malos, estamos mostrándonos débiles y no estamos mostrándonos como seres espirituales. Entonces es un poco místico ese concepto y nos ha llevado a qué? A mostrar siempre algo bueno y a ocultar lo malo. O sea, es como yo les digo, como un noviazgo. Y los que están casados saben que no hay nada más real que el matrimonio, ¿no? En el matrimonio realmente conocemos a una persona, lo bueno, lo malo,
y entendemos que más allá de lo bueno, hay que también saber cómo lidiar y sobrellevar esa parte mala. Entonces, aquí lo que comentaba la doctora Claudia, que muchas veces vivimos una ansiedad dentro de la iglesia es por eso, porque queremos mostrar una faceta de bondad, ¿sí? Y ocultamos esas cosas malas y cargamos con esa maldad en silencio, sin ayuda, sin apoyo, y nos da temor que eso se vea porque nos van a rechazar dentro del entorno. Y esto yo creo que es algo de lo cual necesitamos ser libres, ser libres. Viendo raíces de dónde se ha formado esto en la historia de la humanidad, el Señor me llevó a leer algo sobre el gnosticismo platónico, ¿no? Sobre Platón, imagínense, estamos hablando de los primeros siglos, o sea, cómo este gnosticismo platónico se mezcló con el cristianismo. Y miren que Platón planteaba que el hombre era bipartito, ¿no? Tenía un alma y tenía un espíritu. Y miren la raíz del secularismo, ¿no? Entonces decía que el hombre tenía un alma y un espíritu, y el alma era algo malo, era finito, era corrupto, era, ¿sí? Pecaminosa. Y el espíritu era algo infinito, era algo bueno, era, mejor dicho, era lo bueno que el hombre tenía, ¿no? Entonces, Platón llegó a decir que por eso el cuerpo físico era la cárcel, eh, era la cárcel del alma. Yo ahí me equivoqué en algo, perdón. Era cuerpo y alma. Ahí me confundí, perdón. El alma para él era infinita, era pura, ¿sí? Y el cuerpo era finito y era mortal y es impuro. Entonces decía que el cuerpo era la cárcel del alma, o sea, algo malo contenía algo bueno. Y fíjense, ese pensamiento de Platón mezclado con el cristianismo, surgieron dos vertientes, que fue el libertinaje y el ascetismo. El ascetismo, ¿en qué consiste? En la privación de los placeres carnales. O sea, creían los fariseos y una secta también, si no estoy mal, eran los esenios, que se retiraron de la sociedad a vivir en las cuevas de Qumran en el desierto de Jerusalén, porque consideraban que como lo físico es malo y pecaminoso, debían apartarse de la sociedad. Eso es ascetismo. El ascetismo es privarse como de los placeres de este mundo, porque creen que así se consigue la santidad. Y miren que ese concepto estaba en la época de Jesús y sigue estando hasta hoy en día. No sé cuántos conocen a los Amish, que son una secta que se retiran de la sociedad creyendo que así van a lograr la santidad. Eh, los monasterios surgen también de la idea de apartarse de la sociedad, de lo malo, para santificarse encerrados, ¿no? Y de los peores escándalos que hemos escuchado son en los monasterios. ¿Por qué? Porque el mal, escuchen, no está en una sociedad, el mal no está en algo externo, el mal está en nosotros. Y a donde tú huyas, a donde tú te vayas, el mal irá contigo. Entonces, el ascetismo es una corriente muy peligrosa porque es la corriente de pronto que conocemos como legalista. El ascetista es como el legalista, es el que está todo el tiempo observando dónde está el pecado, dónde está lo malo y señalando. Y fíjense, la otra vertiente es el libertinaje. Entonces, el libertinaje consiste en que como el alma es buena y el cuerpo es malo, no importa ya lo que tú hagas con tu cuerpo, finalmente tu alma ya está salva. Y ahí viene el concepto de salvo siempre salvo, creciendo en gracia, que ellos creen que ya el pecado fue pagado, así que no importa lo que yo haga, ya está el pecado, ya fue pagado. Entonces se crearon esas dos vertientes. Se dan cuenta del gnosticismo platónico. Pero hemos sido muy influenciados en eso. Y entonces ese gnosticismo nos lleva a que tratamos de separar. Y yo he escuchado a muchas personas cuando se presentan en un entorno cristiano, en los grupos celulares y demás, que dicen,
bueno, no, mi trabajo es secular, ¿no? Yo soy, yo qué sé, economista o trabajo en no sé qué, mi trabajo es secular. Y algunos dicen mi trabajo es cristiano o consideran así porque trabajan dentro de una iglesia o soy un músico de iglesia o soy un ministro, tengo un trabajo cristiano y los otros tienen un trabajo secular. Y eso es totalmente incongruente, en realidad eso no tiene un fundamento, eso no tiene piso, porque eh, hablamos del ser, ¿ok? Estábamos hablando de la esencia de nuestro ser. Si nosotros tenemos al Señor, todo lo que hacemos, o sea, si el Señor nos dice que seamos santos, entonces nuestro trabajo secular es santo, porque estamos activamente participando allí. Entonces, si se dan cuenta, esto dentro del concepto de iglesia nos ha traído algo de lo cual eh, tratamos de mostrarnos buenos y evitamos mostrarnos malos. Y esto trae una ansiedad eh, y trae un asunto donde estamos temiendo a ser rechazados. Y necesitamos como iglesia entrar a entender esto. Hay un texto que a mí cuando lo he leído, la primera vez que lo leí me impactó muchísimo. Está en Eclesiastés capítulo 7 versos 16 eh, al 20 y miren lo que dice: no seas demasiado bueno, ni tampoco demasiado sabio. ¿Para qué destruirte a ti mismo? No hay que pasarse de malo, ni portarse como un necio. ¿Para qué morir antes de tiempo? Conviene asirse bien de esto, sin soltar de la mano aquello. Quien teme a Dios saldrá bien en todo. Otra versión me gusta que el que teme a Dios dice no cae en ninguno de estos dos extremos. O sea, Eclesiastés está diciendo que hay dos extremos, uno de los que se creen demasiado buenos y justos que terminan ¿qué? Destruyéndose a sí mismos. O sea, están luchando con la carga de mostrarse como buenos y están luchando con eso y se están destruyendo, fíjense. El que se quiere mostrar como bueno y justo ante los hombres se está destruyendo. Y el otro extremo, ¿cuál es? No seas tan malo que termines muriendo antes de tiempo. El que teme a Dios no cae en ninguno de estos dos extremos. Entonces voy a comenzar a abrir aquí ahora un espejo y una pregunta. Aquellos que se creen buenos y aquellos que se creen malos, ¿cómo se ven a sí mismos? Vamos a comenzar entonces a esto. Entonces, quien se cree bueno, ¿cómo se ve a sí mismo? Bien, su medida se basa en la ley, en las obras y en la comparación con los otros. El que se cree bueno siempre eh, está diciendo, bueno, yo merezco ese título basado en qué? En las obras. Y su identidad, fíjense en qué está basada, en la comparación. O sea, lo que hace este y lo que hago yo. Por eso soy. El pastor Walter nos ha enseñado, ¿no? El tema de la autoestima. ¿Qué pasa cuando hay un alto autoestima o una baja autoestima? El que tiene una alta autoestima es aquel que se compara con alguien inferior. Y cuando se presenta la baja autoestima es cuando tú te comparas con alguien que es superior a ti. Entonces, aquel que se cree bueno todo el tiempo están basándose en la comparación. Y aquí hay dos ejemplos bíblicos muy conocidos que, que bueno, ustedes yo creo que ya han escuchado o han leído. El primero es el joven rico, la famosa historia del joven rico. Este joven, fíjense cómo se acercó a Jesús, ¿no? Le dijo, maestro bueno, así fue como eh, lo saludó, maestro bueno.
¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús, antes de responder a su pregunta, ahí le dice, ¿por qué me llamas bueno? O sea, analicemos por qué Jesús no entra a responderle la pregunta de la salvación. ¿Qué tiene que hacer para mostrarse? Eh, perdón, ya. Estoy aquí. Entonces, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y lo primero que le dice es, ¿por qué me llamas bueno? Este joven pensaba que Jesús iba a voltear y le iba a decir, joven bueno, ¿no? Maestro bueno. Y él, si en verdad tiene ese discernimiento, se va a voltear y me va a decir, joven bueno, ¿por qué me llamas bueno? Y el joven, fíjense cómo se veía a sí mismo, como alguien bueno. Y Jesús termina mostrándole que no hay uno solo bueno, porque le dijo, hay una cosa que te hace falta, una cosa. Y esto nos muestra algo real en el ser humano y es que nunca nosotros podremos cumplir la ley completamente. Muchas veces nos encontramos como el joven rico con una cosa que nos aleja de Dios. Entonces nunca vamos a poder llegar a ese estándar. Nunca vamos a poder llegar a ese estándar de perfección en cuanto al cumplimiento de toda la ley. Entonces este joven se veía bueno a sí mismo y por eso, escuchen bien, consideraba, creía que merecía la salvación. Eh, Ojo con esto, ¿no? A veces nosotros nos creemos dueños de la salvación y vemos con menosprecio a aquel que no lleva una vida correcta, ¿no? Y muchas veces condenamos a estas personas y nos creemos dueños de la salvación. El otro ejemplo claro es la famosa parábola del fariseo y el publicano, ¿no? Esta es una historia que el Señor Jesús mismo crea. Él mismo va a inventar esta historia, esta parábola, y se las cuento rápidamente. Dice que había un fariseo y un publicano, y dice que el publicano, que era considerado en la sociedad como una persona pecadora, dice Jesús, estaba en el templo y estaba postrado y se daba golpes de pecho, ¿no? Y decía, sé propicio a mí que soy pecador. Y mientras tanto dice que lo miraba al fariseo y ojo, en la versión Reina Valera, esto me impacta. Dice, y el fariseo hablaba consigo mismo. O sea, el fariseo se suponía que estaba orando, pero la Biblia dice que hablaba consigo mismo, o sea, alardeaba de sí mismo y él decía, gracias Señor porque no soy como esos publicanos pecadores, porque yo ayuno, porque yo oro, porque yo diezmo, porque yo hago. Entonces este fariseo veía con menosprecio el publicano porque era una figura religiosamente como alguien pecaminoso. Pero el Señor dice al terminar la parábola, y el publicano fue justificado. Entonces, aquí hay un peligro, ¿no? De cómo vernos a nosotros mismos. Cuando nosotros nos vemos a sí mismos como buenos, tenemos la tendencia de no cambiar. Yo he enseñado este concepto del conocimiento. ¿Se acuerdan los 4 niveles de conocimiento? Y aquí esto es importantísimo porque el primer nivel de conocimiento es el ignorante inconsciente. ¿Quién es el ignorante inconsciente? Aquel que no sabe hacer algo. Luego del ignorante inconsciente está el ignorante consciente. El ignorante consciente es aquel que sabe que no sabe hacer algo. En este tema de la bondad y la maldad, el ignorante inconsciente es aquel que no sabe que es malo o que tiene algo que está mal.
El ignorante consciente sabe que tiene algo mal. Y eso es importantísimo porque cuando yo enseño a los músicos, eh, ustedes han visto los programas, los realities que canta gente desafinadísima y uno dice, oiga, pero eso será una burla o qué, o no. Si será verdad, pues si hay gente que cree que canta y no tiene idea que no lo hace. Entonces, a mí me pasa con los estudiantes cuando desafinan, me dice, profe, desafiné, qué pena. Y yo, eso es buenísimo porque si tú eres consciente que desafinas, eres consciente que necesitas reforzar algo en tu vida. Es igual aquel que no cree que no tiene algo malo, nunca va a tener un cambio. Si se dan cuenta el peligro de verse a sí mismo como buenos, es porque nunca será llevado a un cambio. Cuando nosotros somos conscientes y reconocemos que hay algo malo, nos va a potencializar o a mandar al siguiente proceso del conocimiento. ¿Saben cuál es? El conocimiento consciente. O sea, que necesitamos estar pensando en ese conocimiento. O sea, necesitamos como que estar en una comunión con Dios para estarle expresando, Señor, ayúdame en esta debilidad, ayúdame, como que me cuesta, pero te lo entrego, pero lo llevo a ti, ayúdame. Y Dios está viendo esa lucha. Eso es un conocimiento consciente. Y en ese proceso llegamos al último, que es el más alto nivel de conocimiento, el conocimiento inconsciente. Es cuando hacemos las cosas sin pensarlas, o sea, ya se hacen naturales en nosotros. Entonces, si se dan cuenta, alguien que se cree bueno nunca tendrá un cambio, porque no cree que tenga que cambiar algo, cree que está bien. Así que este pensamiento nos va a estancar. Ahora miren, aquel que cree, que reconoce su maldad, ¿sí? ¿Cómo se ve a sí mismo? Bien, este reconoce su realidad y se humilla. Busca vivir como Dios dice, ya que él por sí mismo no puede. Entonces, el que reconoce su maldad siempre va a tener una actitud de humildad delante de Dios. Romanos 12:3 nos dice que nadie debe pensar de sí mismo, ¿verdad? Más allá, más alto, sino que debe ver a los demás como qué, como superiores a él mismo. O sea que la Biblia nos está diciendo que nosotros siempre debemos ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Eh, entonces, eh, la palabra nos dice que debemos tener una medida justa de nosotros, ¿ok? No debemos tener un mayor concepto de nosotros, sino una medida justa. David en el Salmo 39:4 es muy interesante la perspectiva de David, porque miren lo que él expresa. Hazme saber, Señor, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Wow. ¿Cuántas veces hemos hecho esta oración? Vean en otra versión. Señor, hazme saber qué fin tendré y cuánto tiempo voy a vivir. Quiero saber cuán breve será mi vida. O sea que David era consciente de qué, de que era muy frágil, de que era muy débil. Y él le pide al Señor, hazme consciente de esa fragilidad. Hazme consciente de esa fragilidad. Vean, bueno, lo iba a leer aquí en otra versión, pero no la tengo acá. Bueno, entonces David es consciente y por eso es alguien que se humilla delante de Dios. Miren al fariseo y el publicano nuevamente. ¿Cuál fue la actitud del publicano? Él pensaba que no era merecedor del favor de Dios, del amor de Dios, del perdón de Dios.
Y este es uno de los, como de los síntomas cuando yo doy consejerías a los jóvenes, cuando me dicen, no, es que yo no, sí, no, yo sé que Dios me ve con menosprecio, Dios no se fija en mí. Yo digo, sabes, eso es un buen síntoma de que, ahora, no yéndonos al punto de una baja autoestima, ¿no? Pero el reconocer esa posición delante de Dios siempre va a llevarnos a que Dios nos vea con ojos buenos, porque el Señor rechaza al orgulloso, mas atiende al humilde. Entonces, quien reconoce su maldad siempre va a ver a Dios, perdón, se va a ver a sí mismo como alguien que necesita a Dios. ¿No nos ha pasado a veces que nos creemos merecedores de ciertas cosas de Dios? ¿Por qué? Porque creemos que somos buenos. Cuando reconocemos nuestra maldad, mejor dicho, aún hay más gratitud en el corazón. Escuchaba el otro día un ejemplo, una historia de alguien que se montó a un avión y bueno, iba a entrar al avión y le dijeron, señor, lo sentimos mucho, está el avión lleno, no vamos a tener que ponerlo en primera clase. Y este hombre dijo, saltó de felicidad y dijo, ¿qué es esto tan bueno? Claro que sí. Y, y recibió el lugar y él estando ahí sentado, vio a un hombre al lado que se quejaba todo el tiempo de la primera clase, del, del whisky que no era bueno, de esto, de la atención, o sea, se quejó. Y él decía que la diferencia entre él, entre el otro hombre y él, era que él era consciente que le habían regalado ese lugar. Así que todo lo que recibiera para él era buenísimo. En cambio, el otro, como pagó, creía ser merecedor de su servicio. Y así nos pasa, ¿no? Cuando nosotros nos consideramos buenos y en esta época de pandemia y de todo lo que estamos viviendo, comenzamos a hacerle un juicio a Dios. Pero ¿por qué me sobrevino esto? ¿Pero por qué me está pasando esto? Pero yo, si yo te sirvo, si yo merezco. Esas oraciones nos muestran que en esencia creemos que somos buenos y nos vemos como buenos. Pero cuando recibimos cada cosa con agradecimiento, es porque realmente estamos viendo, yo no merezco esto. Yo no merezco esto. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo ve a los demás aquel que se cree bueno? ¿Cómo ve a los demás? Los ve como inferiores y en algunos casos superiores. Yo ahorita les decía, el pastor Walter nos ha enseñado de que eh, cuando nos comparamos con alguien inferior, lo hacemos para subir nuestro ¿qué? Nuestra autoestima. Cuando nos comparamos con alguien superior, nuestra autoestima se baja. Entonces, eh, el que se cree bueno siempre está viendo a los demás, siempre ve algo malo que nunca lo iguala a él. O sea, siempre yo estoy por encima de los demás, siempre yo estoy como haciendo lo mejor que los demás. Toda la demás gente no, sí, no la tiene clara, yo sí la tengo clara. Y ese es el caso del fariseo, que todo el tiempo está viendo al otro como inferior. Yo soy superior por todo lo que hago, por las obras de la ley. Miren el juicio en alguna ocasión de los discípulos ante la enfermedad de un joven ciego. ¿Recuerdan esa historia? Le dijeron al Señor, bueno, ¿y cuál fue el pecado que él cometió o el de sus padres? Muy parecido al juicio de los amigos de Job, ¿no? Usted tiene un pecado oculto, usted está callado, algo tuvo que haber hecho para que le viniera todo eso, algo tuvo que hacer. Y el Señor que les dijo, ni este joven ni sus padres han pecado. Esta enfermedad vino por causa de glorificar al Padre. Qué tremendo, ¿no? Pero los discípulos se creían
Mejor dicho, como estaban en la rosca, creían que la tenían clara. ¿Se acuerdan otra escena donde dijo, Señor, que caiga fuego, oramos para que caiga fuego del cielo? Yo creo que el Señor habría pensado, si oro para que caiga fuego, ustedes son los primeros que se van a quemar, señores. Ustedes son los primeritos. Si están pidiendo fuego, ustedes son los primeros que se van a quemar ante este fuego. Ellos se creían superiores, ¿no? Y, y cuando vemos a los demás de esa manera, cuidado. Y yo por eso les digo, saben, como hijos de Dios necesitamos ver aún a la gente de afuera. Yo no sé si somos capaces de ver al que no es cristiano como un superior. ¿Lo vemos como un superior o lo vemos como alguien inferior? Porque pues yo soy un hijo de Dios. Cuando estamos en esa actitud, fíjense, no podemos servir a nadie. No lo hacemos con un corazón sincero. Ahora veamos aquel que reconoce su maldad, cómo ve a los demás. Siempre ve a los demás como superiores, su medida va de acuerdo a la de Dios y no a la comparación con otros. Y esto es importantísimo en el tema de identidad. Nosotros no somos lo que la gente dice o lo que el mundo dice que somos. Nosotros somos lo que Dios dice acerca de nosotros. O sea, nuestra identidad está firmada en la voluntad de Dios, está firmada en lo que Dios dice. Y eso nos debe llevar a no tener comparaciones. ¿Por qué? Hay un texto que cuando lo estudié a mí me impactó mucho y es que Dios le ha dado una medida de fe a cada uno, ¿no? ¿Saben ese texto, verdad? Y precisamente dice que nadie tenga un mayor concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, porque Dios le ha dado a cada uno una medida de fe. Cuando me puse a buscar esa medida de fe no es una medida humanamente medible, es una medida única. Y esa medida hace referencia a los dones y capacidades que Dios le da a cada uno. O sea que Dios a mí me ha dado unas capacidades y unos dones que me hacen único. O sea que la medida de fe que Dios me ha dado a mí es única y por eso no es medible con otro. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando nuestra identidad está clara en Dios, no tenemos que estar comparándonos con los demás o deseando lo de los demás. Filipenses 2:3 nos dice que veamos a los demás como superiores a nosotros mismos. El buen samaritano, esta historia, ¿no? Que volvía el Señor a darle en la llaga a los fariseos y a los que se creían buenos. Aquí les da durísimo es porque usa la figura y esto me impactó, no sé, Pastor Walter, si fue, creo que Alexian que nos dio ese ejemplo, me parece que sí, de cómo contextualizar la parábola del buen samaritano en nuestros días. Y es como tomar una figura de un personaje que moralmente consideramos lo peor de la sociedad. Imagínense que el Señor en esta época dijera, les voy a contar la parábola del buen homosexual. Ay, ay, ay. Esa es exactamente la figura que usó el Señor en aquel momento ante los fariseos. El samaritano era alguien mezclado con gentiles, era inmundo, aborrecible por los judíos, y fue la figura que Dios escogió, no como un modelo, ojo acá, lo que el Señor quería era resaltar la acción, más no a una persona que tenía una mezcla, ¿no? Pero el Señor escogió a una figura moralmente terrible para los fariseos, para poner el corazón de Dios ahí y mostrar. Y este samaritano vimos que sirvió con amor, lo cual el levita, el sacerdote pasaron de largo por encima de la necesidad. Y eso nos pasa, cuando nos creemos buenos pasamos por encima de la necesidad de la gente. No vemos a los demás con la actitud del servicio, de amor, de entrega, ¿no? Y finalmente, ¿cómo
ve a Dios el que se cree bueno y cómo va a Dios el que se cree malo. Entonces, quien se cree bueno, ¿cómo va a Dios? Ojo aquí, ay, ay, ay. Como su servidor, o sea, Dios es mi servidor, yo soy el Señor. Él es, él es la lamparita de Aladino y yo soy el amo. Este tiempo revela mucho que hay en nuestro corazón, ¿saben? ¿Cómo estamos orando? ¿Qué sale de nuestra boca, de nuestro pensamiento en este tiempo? Eh, porque muchas veces estamos haciéndole reclamos a Dios, en serio, al compararnos con los demás, pero ¿y este por qué prospera y yo no? ¿Les ha pasado o no? La palabra nos muestra aquellos que se comparan con los demás, con el malo, y dice, pero es que él prospera y yo no prospero. Entonces le reclamamos a Dios. Miren, en la parábola del hijo pródigo, ustedes saben, hay dos personajes, ¿no? Esta parábola, bueno, tiene mucha comida, tiene mucha tela por cortar, pero no, por el tiempo no voy a entrar a abrirla totalmente, ¿sí? Pero si ustedes leen la parábola, en el inicio hay un público a quien Dios se dirige. Y dice que se acercaban los fariseos y los maestros de la ley, dicen murmurando. Y dice que los publicanos y pecadores se acercaban a escuchar. Ahí hay dos públicos en realidad, aunque parecieran cuatro, ¿no? Porque dice los maestros de la ley y los fariseos, pero los dos son un grupo porque dicen que ellos se acercaban a murmurar y los publicanos y pecadores se acercaban a oír, o sea que hay dos públicos. Y la parábola del hijo pródigo tiene dos personajes, dos hijos, el hijo mayor y el hijo menor. Significa que el Señor estaba creando en esta historia, estaba recreando esos dos públicos y los metió en una historia y se las contó. El Señor es un maestro de maestros. Y los cogió a estos dos tipos de personas, a los que se creían buenos y a los que reconocían su maldad, y los metió en la historia. Ahora usted mismo responda, ¿quién era el hijo menor que despilfarró los bienes y se fue? Eran los publicanos y pecadores. ¿Y quién era el hijo mayor? Los fariseos y los maestros de la ley. Si se dan cuenta, el hijo mayor todo el tiempo que le dice al padre, pero tú por qué o sea, ¿cómo le matas el becerro a este tu hijo? No, no le dice hermano, no le dice mi hermano, le dice a este tu hijo. Y a mí, que siempre he estado contigo, no me has matado un corderito para gozarme con mis amigos. O sea, ¿y saben qué representa esto? Que los fariseos y ellos se creían merecedores de la gracia de Dios. O sea, es que yo te sirvo, yo te hago, yo oro, yo diezmo, todo esto que hago me hace merecedor de tu gracia y ellos por lo tanto no merecen la gracia. Y la parábola que demuestra que el hijo menor, a pesar de todo lo malo que hizo, volvió y se humilló. Y miren la actitud como él vuelve, ¿no? Al padre. Miren la actitud al padre, le dice, yo no merezco ser llamado tu hijo. Quien reconoce su maldad como a Dios, como su Señor. Yo soy su servidor, yo soy quien, quien sirve al Señor. Y está el otro, aquí el caso del hijo pródigo que les decía, ¿cómo ve a Dios? Le decía, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como uno de tus siervos. Y uno podría decir, oiga, pero este no tiene identidad, quiere ser un servidor y no un hijo. Pero era la humildad de su corazón en la que él decía, es que no merezco ese lugar, aunque sé que es mi lugar. Pero el Señor, fíjense, le dio un anillo y le dio vestiduras nuevas. O sea, le afirmó su identidad diciéndole, tú eres en realidad mi hijo. Pero la humildad de tu corazón al decir, no merezco,
Es lo que reafirma tu identidad como hijo. Y finalmente el fariseo y la prostituta, ¿recuerdan esa historia también? Está la prostituta a los pies del maestro y el fariseo dice, si este supiera quién tiene a los pies. Si este fuera profeta, dice así, o sea, imagínense. ¿Y saben qué se cree? Que ese líder religioso que había sido leproso, se cree que Jesús lo había sanado, imagínense. Y está ahí parado diciendo, si este fuera profeta, o sea, Jesús, y Jesús siendo más que un profeta, fíjense, sabe el pensamiento de él y le dice, le plantea una historia, ¿no? Un hombre le debía esta cantidad y esta, o sea, una cantidad descomunal y otra medida pequeña, y le dijo, y este hombre le perdonó a los dos, ¿a quién amó más? Y él dijo, pues al que mucho se le perdonó, ¿ok? Entonces al que mucho se le ha perdonado, mucho se le ama. ¿Saben qué el Señor me mostraba en esa historia? Que realmente el Señor no le estaba diciendo a ella le he perdonado más. No, ella es más consciente del perdón de Dios que tú. Ella fue más consciente de todo lo que se le había perdonado que tú. Y por eso esta mujer está a los pies y por eso esta mujer sabe que se le ha amado, porque se le ha perdonado mucho. Entonces, cerrando esto, yo veo que, que el que se cree bueno cree merecer el perdón y la gracia de Dios. Por lo tanto, nunca va a tener un cambio. Y aquel que reconoce su maldad siempre estará buscando ir a un cambio y tendrá una posición de humildad delante de Dios. Y esto es esencia, esto es identidad. Si nosotros tenemos claros nuestra identidad, nuestra esencia, que somos malos, porque no hay nadie que quiera hacer lo bueno. Si Pablo dijo eso, ¿qué nos queda a los demás? Miserable de mí. O sea, Pablo reconocía, y miren que lo reconoció y lo escribió, que puede más el mal que había en él que el bien. Entonces necesitamos comenzar porque yo les digo, saben, por mucho tiempo luché con eso y eso me daba a mí mucha ansiedad. O sea, el temor a ser rechazado, entonces yo quería siempre mostrarme como el mejor, como el que más servía, el que más hacía, el que más, ¿sí? Y caía en una carga tan fuerte que terminaba agotándome en esa búsqueda ante la gente, ante la aprobación de la gente, ante la aprobación de mis líderes, el mostrarme como que era el más espiritual, y en realidad comenzamos a cargar un peso que no podemos llevar por sí mismos. Por eso estos espacios tienen que, ¿saben? Cada vez más volverse algo en lo cual podamos ser sinceros, honestos. Yo he visto cuando el pastor ha preguntado, bueno, ¿y quién ha pasado? ¿Y quién quiere decir? Y a veces guardamos silencio porque nos da temor y pena decir, uy, es que yo tengo esto, sí, que no es tan bonito o que no se ve tan bien, pero todos los que estamos aquí cargamos con esto. Y saben, yo creo que un ambiente espiritual es aquel que a pesar de esas cosas malas que tenemos, podemos apoyarnos. Y yo les digo, ¿cómo nos vamos a apoyar si no sabemos qué es eso con lo que carga cada uno? Necesitamos apoyarnos, necesitamos avanzar. Eh, Así que todo esto yo lo traigo es porque si nosotros no tenemos claro que tenemos una problemática, no va a haber nunca un cambio. El reconocer a veces que tenemos ansiedad, que tenemos ciertas cosas y no las reconocemos, pues sencillamente no nos va a llevar a ningún cambio, no vamos a ir a ningún lado. Miren esto, a pesar de ser cristianos, no somos buenos. Bueno es Dios,
que a pesar de nuestra maldad, obra en y a través de nosotros. Qué bonito eso. Si ustedes analizan los discípulos del Señor Jesús, les aseguro que no fueron escogidos porque fueran buenos, porque sí que salieron caspitas, sí que salieron traidores, todos se fueron, ¿no? Todos abandonaron finalmente al Señor, solo Juan estuvo ahí presente. Ninguno de nosotros es bueno, bueno es Dios, que a pesar de nuestra maldad, obra en y a través de nosotros. Esta otra frase me gustó mucho, fue de un profesor mío de teología, dice, decir que somos malos sería prudente si estamos hablando de nuestra tendencia, aunque sabemos que aunque somos malos, estamos en camino a la bondad. O sea, estamos en esa búsqueda y ahí es donde no debemos cansarnos. Esta mañana, ¿cuántos leyeron el devocional de la pastora? No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, segaremos. Esa es la insignia que nos debe seguir. Somos malos, pero no debemos cansarnos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos. Y finalmente, cuando reconocemos nuestra maldad, vamos a dimensionar la magnitud del amor, la misericordia y la gracia de Dios para con nosotros. Cuando yo hablo con personas y yo noto esta tendencia en su identidad, yo les pregunto, ¿a ti te cuesta ver el amor de Dios? Y mucha gente me dice, sí, yo no lo veo. ¿Y saben qué les digo? ¿Sabes por qué no ves el amor de Dios? Porque te consideras bueno. El día que comprendas que eres malo, ese día vas a comenzar a ver el amor de Dios. Ese día vas a ser consciente del amor de Dios. Ese día vas a comenzar a ser agradecido con lo que tienes. Ese día vas a cambiar la queja por la alabanza, por la gratitud, porque definitivamente al que mucho se le ama, mucho se le ha perdonado. Aquí termino y quiero orar y quiero contarles que quiero seguir compartiendo. Colocando este fundamento, yo quiero seguir compartiendo acerca de seguir como contándoles parte de mi proceso de cambio, ¿sí? De transformación, porque desde los 8 años camino en el cristianismo y a veces uno dice, yo como que no tengo testimonio porque toda la vida he sido cristiano. Y eso cree uno dentro de lo que uno se cree bueno. Y me he dado cuenta que aunque he caminado con el Señor desde los 8 años, han habido muchas cosas que, que he tenido que sanar y restaurar eh, para tener una vida que camine acorde al Señor y es como poner en Él esas cosas malas y trabajarlas. Por eso hoy quería poner este fundamento, porque quiero hablar de esos procesos que he vivido y traerlo a este espacio. Que yo les digo algo, miren, para la ansiedad yo les decía, apenas es el brote, es el efecto de una causa. Y muchas veces las causas que traen la ansiedad son grietas en nuestra identidad, en nuestro carácter. Son traumas, cosas que pasamos. Entonces necesitamos sanar eso. Y no podemos sanar eso si no reconocemos que hay algo malo que necesita ser sanado. Por eso hoy quería poner ese fundamento, porque vamos a avanzar hacia la sanidad. Eso es lo que he querido hacer hoy. Poner un fundamento para que podamos avanzar a la transformación, al cambio, eh, y, y, y por eso traía hoy esta enseñanza. Vamos a orar. Como siempre, Señor, te agradecemos, aún en medio de este tiempo, Señor, donde, bueno, para muchos lo hemos visto como algo malo y definitivamente, Señor, todas las muertes y demás, lo que ha pasado, Señor, no es algo bueno, ¿no? Pero
Dios, muchas veces en nuestra actitud mostramos que somos orgullosos, que creemos que no te necesitamos aún, Señor. Y hoy queremos pedirte perdón porque no existe ni un solo hombre bueno. Señor, nuestra lucha y nuestra tendencia a la maldad siempre tratan de gobernarnos, como decía Pablo. Nos hace eso miserables porque ese bien que queremos hacer muchas veces no lo hacemos por esa maldad que hay en nosotros, Señor. Pero hoy te pedimos, ayúdanos, ayúdanos a hacer el bien, Señor, esperando que ese bien va a traer un fruto, va a traer una cosecha en algún momento, Señor. Ayúdanos a persistir y ayúdanos a ver, así como David hoy leíamos en el Salmo 39, Señor, haznos ver qué tan débil somos, tan frágiles, Señor. Que podamos ver esa fragilidad, que el hombre es como una sombra. Queremos ver, Señor, queremos tener presente esto para tener una correcta visión, Señor. Ayúdanos en nuestra identidad, que no estemos comparándonos con los demás, que podamos ver y entender qué medida tú has puesto en nosotros, Señor. Y hoy te agradecemos por ser ese Padre bueno y por ser ese Padre paciente, Señor, para con cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.